nuestro Dios es poderoso, que lo vamos a ver de gloria en gloria y vamos a cantarle, Señor. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Así es, Señor. Vamos a cantarte, Señor, que queremos verte, Señor. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Así es, Padre, tú eres Rey sobre todos los reyes, Señor, y en ti podemos gozarnos, Señor, libremente. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando, restaurando.
Así es, Padre, Señor. Tu nombre levantamos, Señor, tu nombre exaltamos. Eres precioso, Señor. Eres nuestro Dios. Precioso Dios, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida en la cruz, moriste pensando en mí. Moriste por nosotros, Señor. Precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor. Tu hermoso nombre, Señor, el único nombre que tiene poder, Señor, sobre todo. Tu nombre exaltamos, Señor, tu nombre glorificamos. Y a ti cantamos, Señor, en momentos de necesidad. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. El nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. El nombre de Cristo. Gracias, Señor, porque estás aquí, Señor, en nuestro alrededor, Señor. Podemos sentir, Señor, cómo cambia nuestra atmósfera, Señor. Cómo tu presencia inunda este lugar. Y te cantamos, Señor. Glorificamos tu nombre. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí.
Es evidente tu mover, tu espíritu está aquí, la atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu espíritu está aquí, llenas ese lugar, derramando tu amor me mueve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me mueve. Llenas ese lugar, derramando tu amor me mueve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me mueve. Así es, Señor, cambias atmósferas. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu espíritu está aquí, la atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu espíritu está aquí, llenas este lugar, derramando tu amor me mueve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me mueve. Llenas este lugar, derramando tu amor me mueve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me mueve. Así es, Señor, que tu poder se manifieste. Séranos, Señor, que estás aquí. Que tu poder descienda, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Que tu poder descienda, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como
se sigue haciendo en el cielo y se sigue haciendo aquí en la tierra, Señor. Gracias. Gracias porque es tu voluntad, Señor, la que nos mantiene cerca de tu corazón. Es tu voluntad, Señor, cuando la hacemos en nuestra vida, la que hace que tu favor y tu gracia lleguen a nosotros. Recibe la alabanza, recibe la adoración, Señor. Este es el deseo de nuestro corazón, poderte exaltar, poderte alabar a ti, Señor, y darte a ti toda honra, toda gloria, toda alabanza y toda adoración a ti, mi Dios. Recíbela, Señor, recíbela. Amén. Amén. A su nombre sea toda la gloria. Aleluya. Amén, amén, amén. Pues qué bueno que te has conectado, qué bueno que estás aquí en esta mañana, qué bueno que tomaste este tiempo y te conectaste a esta transmisión. La verdad que cada día estamos haciendo lo mejor que podemos hacer. Honestamente no nos consideramos expertos en transmisiones en vivo. Esto es algo que hemos aprendido con este tiempo transcurrido desde que empezamos a estar confinados en nuestra casa mientras pasaba todo este peligro de la pandemia. Y bueno, cada día tratamos de hacerlo lo mejor. El día de ayer se instaló un proyector y se está utilizando pues esta persiana o esta cortina como pantalla para los cantos. Sabemos que hay gente nueva que se está conectando. Sabemos que hay gente que no se congrega o nunca se ha congregado o nunca ha escuchado los cantos de adoración. Y bueno, quisimos facilitar de una manera el que ellos pudieran estar siguiendo los cantos a través de la proyección de los mismos. Pero bueno, esta mañana hubo una falla ahí en la computadora y esperemos que ya quede resuelto para este próximo viernes. Antes de iniciar con la palabra, quiero decirte que el grupo de pastores de Va por Tamaulipas, Oremos por Tamaulipas, ha lanzado un proyecto que se llama Proyecto Josafat. En el año pasado también estuvimos conectados con ese proyecto. Era cuando los tiempos de violencia se habían incrementado, los secuestros, los asesinatos y todo tipo de cuestiones de violencia. Y Dios puso en el corazón de uno de los pastores que integramos este proyecto Josafat el lanzar este proyecto, tomando en cuenta y tomando como base la escritura en la Biblia, donde habla acerca de este rey Josafat que tuvo que enfrentar a un enemigo que venía con amenazas, que venía con un espíritu de muerte. Y la victoria que Dios le dio a Josafat tuvo que ver mucho con la alabanza, tuvo que ver mucho con la adoración. Por esas razones que a este proyecto se le ha llamado Proyecto Josafat. ¿En qué consta Proyecto Josafat? Pues muy sencillo, usar nuestra casa, usar la terraza, la azotea, usar el balcón, la ventana que tenemos ahí en nuestra recámara, la cual tiene acceso hacia la calle, y poner música de alabanza, música de adoración con un volumen razonable que no moleste a los vecinos, pero que sí pueda ser escuchado por ellos, y que de esa manera, al estar teniendo cantos de alabanza, cantos de adoración, podamos impregnar nuestra atmósfera y que ésta sea cambiada a través de los cantos y a través de lo que es la alabanza. Entonces yo te animo a que pues todos los días, en un trayecto de las 9 de la noche a las 10 de la noche, usar esa hora para estar poniendo cantos de alabanza y cantos de adoración que puedan bendecir nuestra colonia, que puedan cambiar el ambiente, la atmósfera, el espíritu de muerte a través que viene por este virus del COVID, y también el poder cambiar la atmósfera de desesperación, de angustia y cosas de ese tipo. Bien, pues vamos a la palabra del Señor en esta mañana todavía. Y bueno, hay temas que son importantes
que deben ser compartidos y que deben ser enseñados a través de la Escritura. Temas que no solamente nos sirven para el presente, sino que también nos sirven para el futuro que estamos por enfrentar. Y el tema ese es el que yo quiero compartir en esta mañana. Vino a mi corazón el poder compartir este tema y tiene que ver con los tiempos que estamos pasando en nuestra casa, tiene que ver con ese tiempo que a veces nos sentimos desesperados, nos sentimos angustiados, y es cuando pueden salir cosas buenas en la vida de nosotros, o es cuando pueden salir cosas que realmente pudieran traer un tipo de fruto malo. La Biblia dice que el hombre de su corazón saca buen fruto, pero también puede sacar malos frutos. Esta cuarentena pudiera estar sacando en algunas personas, pudiera estar sacando cosas buenas o pudiera estar sacando cosas malas. Y esto es de lo que vamos a hablar en esta hora. Padre, oramos en el nombre de Jesús para que tu palabra pueda ser ministrada y pueda ser hablada con toda libertad, y que a través de ella pueda venir una revelación de tu Espíritu Santo que nos ayude a entender y que nos ayude a comprender las cosas que tú quieres hacer en cada uno de nosotros. Te pedimos que esta palabra, Señor, venga a exaltarte a ti y que nos venga y nos prepare para la enseñanza que tú vas a dar en el día de hoy. Así que ten ahí tu Biblia, vamos a ver algunos pasajes, y también tu cuaderno de anotaciones. Quizás no leamos toda la escritura, solamente las mencionemos, pero tú velas anotando, porque más que una palabra que venga a levantar tu ánimo, más que una palabra que venga a emocionarte, a tocar tus emociones, es una enseñanza que va a poder cambiar tu entorno y que va a poder hacer que tu vida pueda tomar un rumbo con mayor bendición. ¿Por qué es que a unas personas les va mejor en la vida que a otras? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué es que a alguien le va mejor que a mí? ¿Por qué es que aún dentro de la iglesia hay personas que les va mejor que a mí? ¿Por qué hay personas que tienen éxito en su negocio y otras no? Y a veces en las que no tienen éxito en la vida pudiéramos encontrarnos nosotros. ¿Cuál es el elemento que define o que establece el que una persona sea más bendecida que otra? Ese elemento se le conoce como el favor de Dios. Me refiero al favor de Dios. Dice el libro de los Salmos, capítulo 30, quiero que abras la escritura, Salmos capítulo 30, versículo 5. Dice: porque un momento será su ira. Y está hablando acerca de las adversidades de la vida. Está mencionando situaciones que tienen que ver con situaciones difíciles que enfrentamos. Porque en un momento será su ira, pero su favor, el favor de Dios, dice, dura toda la vida. Y dice al final del versículo 5: por la noche será el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Muchos recordamos acerca de ese pasaje bíblico que hace referencia de la anunciación. Recordará usted aquel ángel que se le apareció a María siendo virgen y le da unas indicaciones de parte de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 28, cuando este ángel se le aparece a María, le dice estas palabras: salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Muy favorecida. Este término, muy favorecida, daba a entender que esta mujer había sido hecha merecedora de algo importante en su vida. Y ese elemento importante en la vida de esta mujer era el favor de Dios que venía sobre ella. Y lo que ella iba a tener, o lo que ella iba a hacer, o lo que Dios iba a realizar con ella, necesitaba un favor de parte de Dios. Por eso es que el ángel le dice: muy favorecida. No solamente el favor de Dios está contigo, sino que es un favor de veras que va a bendecir
no solamente tu vida, sino la vida de todos los demás. Y yo creo que como hijos de Dios necesitamos entender bien acerca de lo que es el favor de Dios. Y no solamente entenderlo, sino también anhelarlo. Yo como hijo de Dios, tú como hijo e hija de Dios, tienes que anhelar el favor de Dios. El favor de Dios es caerle bien a Dios y caerle bien a la gente también. Puede que una persona no sea tan atractiva físicamente, pero tiene el favor de Dios y eso lo hace ser una persona muy especial. ¿Cuántas vírgenes había en Israel en aquel tiempo en que Dios escogió a María para que de ella naciera Jesucristo? Muchas vírgenes, sin duda alguna. A lo mejor había otras que eran mejores que María, con un mejor aspecto físico, con una mejor hermosura en su cara, pero María halló el favor de Dios. Y esto hizo que María fuera una mujer muy bendecida. El favor de Dios abre puertas y el favor de Dios logra cosas que otros sin el favor de Dios no pueden lograr. Por eso es que en este día, tú que te has conectado a nosotros, Dios quiere manifestarte su favor. Dios quiere que tú seas lleno de su favor. Ahora, si tú no sabías lo que era el favor de Dios, pues hoy esta palabra se te va a revelar para que camines en ella y cambie tu atmósfera y cambie tu entorno. Así que qué bueno que te conectaste con nosotros. Sabemos que el favor de Dios es el que abre puertas. El favor de Dios es el que nos da oportunidades. El favor de Dios es el que hace que las cosas sucedan en nuestra vida. Este elemento es importante para nuestra vida. Es algo que tú y yo tenemos que vivirlo y tenerlo. Todos necesitamos del favor de Dios. Aun aquellos que pretendan tenerlo todo, necesitan del favor de Dios para continuar siendo personas bendecidas. Dice el Salmo capítulo 45 versículo 12. Salmo 45 versículo 12 dice: y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. O sea, aún la gente rica necesita del favor de Dios. La traducción de la Biblia Dios habla hoy dice: aún los más ricos del pueblo procuran con regalos ganarse tu favor. Aún los más ricos del pueblo procuran con regalos tratar de ganarse tu favor. Es interesante cómo esta escritura deja ver que aún las personas que pretenden tenerlo ya todo necesitan del favor de Dios para continuar siendo favorecidas. El favor de Dios estuvo con su pueblo cuando estuvieron en Egipto cautivos como esclavos. El favor de Dios estuvo con ellos durante todo su caminar por el desierto. Y el favor de Dios les acompañó a ellos también cuando entraron a poseer la tierra prometida. Y esto a nosotros, lo que pasó con el pueblo en Egipto, lo que pasó con el pueblo en el desierto y lo que pasó con el pueblo en la tierra prometida, nos habla de nuestro pasado, nos habla de nuestro presente y nos habla de nuestro futuro. Qué importante es para nosotros que el favor de Dios haya estado en nuestro pasado antes de que esta pandemia tuviera lugar. Qué importante es para nosotros que en medio de este desierto, en medio de estas aflicciones, de esta zozobra, en medio de este tiempo de angustia, el favor de Dios esté con nosotros. Y qué importante va a ser que una vez que todo esto haya pasado, en un futuro no muy lejano, el favor de Dios continúe con nosotros. Yo he dividido en dos partes esta enseñanza. Esperemos terminarla hoy, si no continuaremos el miércoles para que no te la pierdas. Pero en la primera parte de esta enseñanza yo quiero mencionarte algunas cosas que tienen que ver el por qué las personas han perdido el favor de Dios.
¿Por qué es que algunas personas pierden el favor de Dios? A lo mejor tú lo has perdido y no te has dado cuenta. A lo mejor tú puedes llegar a perderlo y no te vas a dar cuenta hasta que la situación sea difícil en tu vida. Pero una de las cosas, la primera de ellas que hacen que la gente pierda el favor de Dios es el orgullo, es la soberbia, es la altivez. El pecado de orgullo fue lo que propició la caída de un ángel que la Biblia lo menciona con un nombre, el lucero de la mañana, que hoy lo conocemos como Lucifer, que hoy lo conocemos como Satanás. Y este arcángel lucero, hubo un día que él se levantó y dijo estas palabras. Isaías capítulo 14, verso 14. Son importantes estas palabras porque habla del principio del orgullo, del principio de la soberbia, del principio de toda altanería. Dice Isaías capítulo 14, verso 14, dice: sobre las alturas de las nubes subiré, dijo este arcángel lucero, y seré semejante al Altísimo. Él quería compararse con Dios. Era tanto su orgullo que él dijo: yo puedo llegar a ser como Él. Otra escritura dice: en el trono del Altísimo me sentaré. Quiso ocupar un lugar que no le correspondía, y ese orgullo propició su caída. Por eso es que dice la escritura en el libro de Proverbios, esta escritura ya debemos de saberla o al menos tenerla para reflexionar. Proverbios capítulo 16, verso 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes de que Dios trate contigo, antes de que Dios te ponga en tu lugar, se va a levantar en ti la soberbia. Dice: y antes de la caída, que fue lo que pasó con este arcángel lucero, antes de que él cayera, lo que vino en él fue una altivez de espíritu, fue un orgullo. Uno de los reyes que conoció el favor de Dios en su época, la Biblia lo menciona en el Antiguo Testamento, fue el rey Nabucodonosor. Y uno de los consejeros principales que tenía el rey Nabucodonosor era el profeta Daniel. Hay un libro en la Biblia que habla acerca de Daniel, y ese profeta Daniel se atrevió a descifrar un sueño que tenía este rey Nabucodonosor, y le dio en pocas palabras esta revelación. Si lo quieres leer o apuntar, en Daniel capítulo 4 versículo 6 en adelante, no lo vamos a leer todo, pero ahí empieza. En pocas palabras, lo que le dijo este profeta Daniel a este rey Nabucodonosor era acerca de un sueño que él tuvo, y ese sueño era que un árbol crecía y crecía tanto y crecía tanto que las aves de los cielos venían ahí y hacían nido. Y le dice el profeta Daniel a este rey: si tú no le das gloria a Dios, tú te vas a secar. Le dice en esa profecía que ese árbol crecía y que ese tronco de ese árbol sería cortado si no le daba gloria a Dios. Lo que Daniel estaba diciendo a este rey era: si tú no te atreves a darle gloria a Dios, es porque serás una persona soberbia y altiva, y Dios te va a quitar del reino. Aún a pesar de esa palabra, Daniel no hizo caso, Nabucodonosor no le hizo caso a las palabras de Daniel, se llenó de orgullo. Y dice ahí en Daniel, en el capítulo que estábamos leyendo, Daniel capítulo 4, en el versículo 30, dice que un día este rey Nabucodonosor estaba ahí en el terrado del palacio, y dice, cuando ve toda la magnificencia de Babilonia, dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Y dice: para gloria de mi grandeza. E inmediatamente en el versículo 30 vino la caída de este rey Nabucodonosor. Dios hizo que este rey Nabucodonosor perdiera la razón, de tal manera que su vida era ahora con las bestias del campo. Él caminaba como caminan las bestias, en cuatro patas, y tenía que comer del pasto, del zacate, de la hierba que comen las bestias del campo. Dios le estaba dando una enseñanza acerca de su orgullo y acerca de su soberbia. Qué terrible es que para nosotros, en medio de toda esta crisis por la que estamos pasando, muchos empiezan a llenarse de orgullo y de soberbia y de altivez de espíritu.
Este rey llegó el día en que él tuvo que arrepentirse de su orgullo y reconoció que toda la grandeza procede de Dios. Y en ese momento dice la Biblia que la razón le fue devuelta a este rey Nabucodonosor. Por esa razón es tan importante mantenernos fuera del orgullo. Si tú quieres el favor de Dios, mantente fuera del orgullo. Dice Santiago capítulo 4 versículo 6: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cuando tú te das cuenta que el favor de Dios está de tu lado, no pierdas el piso. Si en medio de esta crisis Dios te está bendiciendo, Dios te permite hacer negocio, no te llenes de orgullo, no te llenes de soberbia. Reconoce que el favor de Dios está sobre ti. Otro elemento que produce o que hace que el favor de Dios se pierda es la desobediencia. Todos los seres humanos de alguna manera somos desobedientes. No diga que usted no lo es. No hay quien peque, dice la Biblia. Hay solamente un justo y ese es Dios. Todos pecamos, todos. El problema de la desobediencia es que cuando somos advertidos, y aún a pesar de ser advertidos por Dios, deliberadamente pecamos, perdemos muchos de los privilegios como hijos de Dios. Y esto está tremendo. Porque tú puedes ser una persona que no es orgullosa, que no es soberbia, que no es altiva, pero eres desobediente. Desobediente en todas las áreas de tu vida. No solamente me refiero a las cosas de Dios. Cuando a ti se te da una instrucción, cuando a ti se te dan unos parámetros que tienes que obedecer, pero tú no quieres obedecer, entonces la desobediencia provoca que el favor de Dios no esté en ti. Conocemos la historia de Adán y Eva. Cuando Dios les dijo: el día que desobedecieres, ciertamente morirás. Y aunque ellos no murieron físicamente, sino hasta muchos años después, pero en ese momento que ellos desobedecieron a Dios, murieron a una muerte espiritual. Perdieron sus privilegios como hijos de Dios. Y tú y yo conocemos la historia en el libro de Génesis, que después de ese incidente, Adán y Eva fueron expulsados de la presencia de Dios. Ya no hubo favor de Dios en ellos. Todo lo que empezaron a hacer después de que fueron expulsados del huerto del Edén, la manera en cómo iban a trabajar, la manera en cómo iban a tener fruto del trabajo, y todo lo que se vino en la vida de Adán y Eva después de todo esto, de haber desobedecido, el favor de Dios se fue de ellos. Y su vida a partir de ahí fue un caos. El primer crimen o asesinato de la Biblia sucedió en la familia de Adán y Eva. Ya no estaba el favor de Dios en ellos. Y empezaron a suceder tragedias tras tragedias. Hubo otro que gozó del favor de Dios, pero después lo perdió. Un joven llamado Saúl, que de ser un buscador de asnas, era el trabajo de Saúl antes de ser rey. Si a alguien se le perdía una asna o un burro o una burra, contrataban a Saúl para que fuera a buscarlas. Pero después Dios toca la vida de ese hombre, de ese joven llamado Saúl, y lo convierte en el rey de la nación de Israel. Y el problema que tenía Saúl es que era un hombre obstinado, era un hombre desobediente. Y yo quiero decirte que en esta cuarentena muchos, y yo me incluyo quizás, sin darnos cuenta nos estamos volviendo obstinados. Nos estamos volviendo desobedientes. Hay una instrucción que nuestras autoridades están dando: no salgas de la casa, usa cubrebocas, lávate las manos, no abras tu negocio. Pero hay gente que a pesar de todo eso sigue siendo obstinado, sigue siendo rebelde, sigue siendo desobediente. Saúl fue advertido muchas veces por el profeta Samuel. Muchas veces el profeta Samuel le estaba diciendo a Saúl de parte de Dios lo que tenía que hacer, pero este hombre, este rey Saúl, persistía.
en desobedecer a Dios, hasta que finalmente fue quitado del reino. Dejó de ser rey de Israel. Y muchos de nosotros hemos sido advertidos. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere continuar contigo después de toda esta crisis? Pero hay gente que sigue siendo desobediente. Hijos de Dios, hijas de Dios desobedientes. Este mensaje no tiene como fin el condenarte, pero sí animarte a permanecer en el favor de Dios, a no salirnos del patrón divino. Estos personajes que mencionamos tuvieron el favor de Dios, pero lo perdieron. Y si a ellos les pasó, mi deseo como pastor a través de esta enseñanza es que tú no pierdas el favor de Dios. Si el favor de Dios ha estado contigo antes de esta crisis y este favor sigue estando contigo en medio de esta crisis, mi deseo es que este favor de Dios continúe contigo cuando esta crisis haya pasado. Este tiempo que estamos viviendo es un buen tiempo para reflexionar acerca del valor de Dios en nuestra vida. Lo hemos tenido antes, lo seguimos teniendo ahora y anhelamos seguirlo teniendo después que esta crisis haya pasado. Un tercer elemento es la codicia, la desobediencia, la rebeldía y la codicia. El tercer elemento que hace que el favor de Dios se pueda perder en nuestra vida. ¿Qué es la codicia? Por si usted no lo sabe, déjeme, le doy descifrárselo de una manera simple. Codicia es aferrarnos a las cosas materiales, pretendiendo hacerlas indispensables para nuestra felicidad. A grandes rasgos esa es la codicia. Muchas personas han sido favorecidas por Dios en la vida, pero una y otra vez persisten en ser personas mezquinas, en ser personas tacañas, personas con avaricia. Y la avaricia, la codicia desagradan a Dios y hace que su favor se pierda. Mire lo que dice la Escritura en Proverbios capítulo 11 versículo 25. Proverbios 11 versículo 25 dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. El alma generosa, aquel que se desprende para dar, aquel que se desprende para bendecir, dice la Biblia, será prosperado. El favor de Dios estará en él. Aquel que sacie la necesidad de otra persona, él también será saciado. Por eso es que en esta cuarentena estamos repartiendo despensas. Aunque usted no vea fotos que subamos al Facebook como otras personas lo hacen, como lo hacen los políticos y los que quieren verse lo que están haciendo, aunque usted no vea que subimos fotos, lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo con los de la familia de Dios y con los que aún todavía no pasan a ser parte de la familia de Dios. Si usted tiene problemas en su corazón con la avaricia, con la codicia, mi consejo para usted a través de este mensaje es que sea una persona generosa, una persona que se desprende de lo que tiene, sea mucho, sea poco, para poder bendecir a otros. Aprenda a compartir sus bendiciones. El favor de Dios se mueve en ti para que tú seas una persona bendecida, pero para que también puedas bendecir a otros. Este es un buen tiempo para practicar la generosidad. No seas tacaño o tacaña. Dice que hay gente, alguien dijo una vez que hay gente que no quiere usar reloj porque no quiere dar la hora. Hay gente que cuando va manejando en su carro, por ser tan tacaño y tan mezquino, cuando ve una vuelta, prefiere irse derecho y chocar para no dar la vuelta. No seas de ese tipo de personas que puedan llegar a perder el favor de Dios. Entonces el orgullo, la desobediencia y la codicia hacen que el favor de Dios se pierdan. Existen diferentes teorías acerca de la salvación.
Nos queda claro que Dios es el que nos salvó. Y no fue por obra, sino por su gracia y por la fe en Jesús, en su obra redentora. Pero hay personas, pastores, teólogos, que aseguran y afirman que la salvación no se pierde. Y hay otros que dicen que la salvación se puede llegar a perder. Ambas son teorías que tienen sustento bíblico tanto para unos como para otros. Yo no me voy a meter en esa situación de profundizar en ello, pero de lo que sí estoy convencido, y quiero que tú estés convencido, que lo que sí se pierde en nuestra vida es el favor de Dios. Una persona puede ser salva y continuar siendo salva el resto de su vida, pero eso no significa que seguirá siendo favorecida con el favor de Dios. Un cuarto elemento que nos hace perder el favor de Dios es la ingratitud. Personas que no son agradecidas. Cuando tenemos un corazón agradecido, obviamente vamos a agradar a Dios y vamos a agradar a las personas que estén a nuestro lado. Yo espero que en esta crisis donde estás en tu casa y que no puedes salir con la libertad con la que antes salías, yo espero que tú seas agradecido con tus padres, agradecido con tu mamá que te hace los alimentos, agradecido con tu esposa que te cuida y te hace de comer y te hace y te cuida en la casa. Agradecido con tu padre que te provee para que tú sigas permaneciendo con vida en todo este tiempo de crisis. La honra no es otra cosa sino que reconocer que hemos sido favorecidos por alguien. Por esa razón es que antes de empezar con este mensaje le dimos honra a Dios. Dice la palabra que debemos de darle la honra debida a su nombre. Antes de toda esta crisis veníamos a la iglesia, nos congregábamos en el templo y juntos adorábamos y juntos le dábamos honra a Dios, le glorificábamos a Él. Y ahora, aunque no nos reunimos en la iglesia, lo hacemos desde nuestra casa. Y ahí en tu casa tú le estás dando la honra debida que Él merece. ¿Por qué honramos a Dios? Porque somos agradecidos. ¿Por qué le damos a Dios de nuestro tiempo? ¿Por qué le damos de nuestras finanzas? Porque somos personas agradecidas con lo que Él nos ha dado y con lo que hemos recibido de Él. Entonces no pierdas el favor de Dios por dejar de ser una persona agradecida. Éxodo capítulo 20 versículo 12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Esta escritura plantea una advertencia para todos aquellos que tenemos la dicha de ser papás. ¿Los estás honrando en este tiempo en tu casa? ¿Estás siendo obedientes con ellos? ¿Les estás sirviendo en las tareas de la casa? ¿Estás haciendo que esta crisis sea más llevadera o eres uno de esos hijos que está haciendo que sea más complicada todavía? Yo no tengo papá, yo no tengo mamá, pero cuando los tuve, yo fui agradecido con ellos. Yo los bendije en el tiempo de mi juventud, cuando pude hacerlo. A mi mamá, hasta que la tuve conmigo, la pude bendecir. Y quiero aprovechar este día 10 de mayo para bendecir a las mamás que nos están viendo. A toda mamá que está conectada, le bendigo en el nombre de Jesús. Y declaro que en medio de esta crisis tus hijos te van a honrar, tus hijas te van a honrar, tus nietos te van a honrar. Por el hecho de ser mamá, pero por el hecho también de ser una hija con el favor de Dios. Jóvenes, Dios nos dio unos padres. Quizás no son los mejores, pero a nosotros nos han dado lo mejor que han podido dar. Y ellos merecen nuestra honra, merecen nuestra gratitud, para que el favor de Dios no se vaya de ti. Por eso dice: honra a tu padre y a tu madre, sea agradecido con ellos, para que te vaya bien, para que el favor de Dios esté sobre tu vida y seas una persona que va a vivir por muchos años siendo bendecido y siendo prosperado
por Dios. Ahora vamos a la segunda parte de esta enseñanza. ¿Cómo andamos de tiempo? Apenas llevamos 28 minutos, o sea que nos queda un buen tiempo para compartir la segunda parte. ¿Por qué es que algunos disfrutan del favor de Dios? Ya vimos por qué alguien lo pierde. Ahora vamos a ver por qué es que podemos disfrutar del favor de Dios. Si bien es cierto que el favor de Dios se pierde por el orgullo, por la desobediencia, por la codicia y por la ingratitud, hay elementos también, hay factores que nos van a permitir ser personas favorecidas con Dios, de ser personas más que bendecidas por Dios. Mire lo que dice este precioso pasaje de la Escritura, Eclesiastés capítulo 2 versículo 26. Voy a dar tiempo para que vaya allá. Eclesiastés capítulo 2 versículo 26. Dice, porque el hombre, incluye también a la mujer, porque el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría. Fíjate lo que hace Dios cuando tú le agradas a Dios. Dios le da sabiduría, le da ciencia y le da gozo. Sabiduría, ciencia y gozo es lo que necesitamos para vivir, no solamente en estos tiempos, sino aún una vez que hayan pasado estos tiempos difíciles. Mas al pecador, aquella persona que ha perdido el favor de Dios, dice, a esa persona Dios le da el trabajo de recoger y de amontonar para darlo a aquel que le agrada a Dios. Dice, también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Por eso es que es tan importante disfrutar del favor de Dios. Pero ¿cómo podemos obtener el favor de Dios? Mire, desde los orígenes de la nación de Israel, Dios ha establecido que su favor se lograba obedeciendo sus mandamientos. Y este es el primer elemento que necesitamos para que el favor de Dios esté y continúe en nosotros. Número 1, la obediencia. Dice el libro de Deuteronomio capítulo 28, los primeros versículos del capítulo 28, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para poner por obra, para obedecer y hacer todos sus mandamientos que yo te mando hoy, y empieza a dar una lista de una serie de acontecimientos que van a suceder en tu vida. Bendito serás tú en la ciudad, bendito serás en tu casa, bendito serás tú en el campo, bendito será tu salida de la ciudad y bendita será tu entrada. Todo lo que tú hagas, se lo sintetizo, será prosperado por Dios. Todo lo que tú emprendas será bendición. La figura de este pasaje que estamos leyendo es que si tú estás siendo una persona bendecida y prosperada, el favor de Dios te va a perseguir donde quiera que tú vayas. Y las bendiciones de Dios vendrán sobre ti, dice, y te alcanzarán. El favor de Dios alcanzándote a ti. Tienes que entender que no se trata de ti solamente, sino de lo que Dios puso en ti, de su favor sobre tu vida. La gente, cuando tienes el favor de Dios, va a querer estar contigo. La gente te va a querer bendecir. El favor de Dios en tu vida, cuando lo tienes, habrá otros que se enfermen, pero tú vas a permanecer sano. Habrá otros que no tengan lo suficiente, pero tú vas a tener abundancia. Eso hace la obediencia, nos otorga el favor de Dios. Salmo capítulo 127, vayamos rápidamente a este salmo. Salmo capítulo 127, versículo 1 y versículo 2. Este es un pasaje que mencionamos en el tiempo de las bodas, en la ceremonia de bodas. Salmo 127, versículo 1 y 2 dice, si Jehová, escuche bien, no edificare la casa, tu casa, en vano trabajan los que la pretenden edificar, el matrimonio, la familia. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Dice versículo 2, por lo demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el reposo, el descanso. Lo que está diciendo esta escritura es que el favor de Dios lo necesitamos para no trabajar de más.
El favor de Dios lo necesitamos para que el trabajo que hagamos no sea en vano. Yo no sé si tú has escuchado de personas, o a lo mejor tú eres de ese tipo de personas que inician con algo, empiezan a hacer algo, se activan para trabajar y hacen cosas, van y vienen, pero nada les resulta. Si Dios no es quien edifica tu trabajo, en vano será todo tu desarrollo y tu trabajo. Te vas a cansar de más, te vas a fatigar de más. Este Salmo 127, versículo 1 y 2, no solamente es para el matrimonio, es para que en tu vida te vaya bien. Que este Salmo 127 te quede bien claro que mucha gente no va a lograr nada, no porque no sepa hacer las cosas, sino porque no sabe reconocer el favor de Dios como una fuente de bendición para su vida. Así que si tú quieres disfrutar del favor de Dios, sé obediente. Número 2, otro elemento que nos hace gozar del favor de Dios es su gracia y su misericordia. Gracia y misericordia. Estos dos elementos, gracia y misericordia, acompañan siempre al favor de Dios. Porque lo que Dios quiere hacer contigo, o lo que Dios quiere darte, o la manera en cómo Él te quiere favorecer, regularmente va acompañado de su gracia, va acompañado de su misericordia. Dios no tiene deudas contigo, no tiene deudas con nadie. Dios no tiene compromiso conmigo, ni tiene compromiso contigo. Dios no está obligado con nadie. Tú y yo no le hemos dado a Dios tanto como para que Él esté obligado, presionado por nosotros para devolvernos de lo que le hemos dado. Entonces, si tú y yo vamos a disfrutar del favor de Dios, es porque vamos a ser personas obedientes, sí, pero también porque reconocemos que su gracia y su misericordia es la que nos permite disfrutar lo que Él nos da. Esta declaración nos instruye a que cómo es que Dios se mueve en nosotros siendo personas favorecidas. Lamentaciones, libro de las Lamentaciones en el Antiguo Testamento, capítulo 3, versículos 22 y 23. Mira lo que dice esta palabra. Libro del profeta Jeremías, las Lamentaciones de Jeremías, capítulo 3, versículos 22 y 23. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Es por su misericordia. Si tú hasta el día de hoy estás firme de pie en medio de esta pandemia, es la misericordia de Dios. Sí, es la obediencia que has tenido, las instrucciones que has recibido, pero también es por su misericordia. Y dice: porque nunca decayeron sus misericordias. Versículo 23: nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. Aleluya. Yo estoy aquí hoy por su gracia y por su misericordia. Lo que Él me ha dado ha sido porque he sido obediente, y su favor viene a mi favor sobre mí, porque su gracia y su misericordia me sostiene. Hubo una ocasión, usted recordará esta escritura, donde el rey David, segunda de Samuel capítulo 9, si lo quiere anotar, donde el rey David preguntó, siendo él ya rey y estando sentado en el trono. Segunda de Samuel capítulo 9, dice, versículo del 1 al 13, dice que él preguntó si había alguien de la casa de Saúl que había quedado. ¿Habrá alguno de la casa de Saúl del cual yo tenga misericordia por amor a Jonatán mi amigo? Inmediatamente después de que el rey preguntó acerca de este asunto, dice que pronto le llevaron a un joven llamado Mefiboset. Lee esta escritura. Habla de la gracia, habla del favor y habla de la misericordia de Dios. David en esta escritura de segunda de Samuel capítulo 9 representa a Dios. Y lo que él hizo por Mefiboset representa la gracia de Dios sobre nosotros. Tú y yo somos como ese Mefiboset, personas lisiadas, personas incompetentes, personas que no tenemos derecho a nada, pero por amor a Jonatán, amigo de David, Jonatán representa a Jesucristo,
en esta historia. Por amor a Jesús es que Dios te quiere bendecir. Por su gracia, por su favor y su misericordia. Y dice que le llevaron a este joven llamado Mefiboset, un joven que estaba lisiado de sus pies, que no podía andar, que no podía caminar bien. Y la gracia de este rey y la misericordia de este rey hizo que Mefiboset tuviera un lugar especial en el palacio del rey. Y que todos los días se sentara a la mesa en un lugar especial para Mefiboset. Cuando tú y yo reconocemos que todo lo que tenemos viene de Dios y que la recibimos no porque lo merecemos, sino porque su gracia y su misericordia mueven su favor a favor nuestro, empezaremos a tener un corazón agradecido. Seremos como José el soñador que menciona el libro de Génesis, que daremos un brinco de la cárcel al trono. Fue lo que pasó con Josué, si tú lees esta historia. Seremos como David, que de una cueva él saltó para ser coronado como rey. Seremos como aquella mujer Ruth, una mujer viuda, sola, olvidada, pobre y sin esperanza, pero que encontró a un hombre llamado Booz. Y él se casó con ella, y él la cubrió, y él la favoreció por el resto de toda su vida, dándole todo. Por la gracia, por la misericordia de Dios, es que su favor viene a nuestra vida. Y yo quiero declarar hoy el favor de Dios sobre tu vida. Que una nueva gracia de Dios te esté esperando para los días que están por venir, una vez que haya pasado toda esta crisis. Que su gracia, que su favor que han estado contigo antes de esta crisis y que siguen todavía permaneciendo contigo, su gracia, su favor y su misericordia sigan todavía por el resto de tus días. Así que el favor de Dios se obtiene, número 1, por la obediencia, sea obediente. Número 2, por su incomparable gracia y su misericordia. Número 3, por la oración. Por la oración. El proyecto Josafat, un proyecto de oración. Ayer Eva hablaba acerca de la oración. El viernes se habló acerca de la oración. La oración es importante para que el favor de Dios esté en tu vida. En una ocasión Pedro estaba siendo puesto en la cárcel. Ya habían matado a otros de los discípulos. Hechos capítulo 12, si lo quieres anotar. Ya habían matado a otros discípulos, pero al día siguiente le tocaba la muerte o el turno de que Pedro muriera. Y dice la escritura en Hechos capítulo 12, versículo 5 en adelante, que esa noche, la última noche que Pedro habría de estar con vida, dice que los discípulos se reunieron en una casa. Hechos capítulo 12, verso del 1 al 5. Y dice que ellos clamaron desde ahí en oración a Dios por la vida de Pedro. Y mientras ellos estaban orando, dice que en la cárcel se le apareció un ángel a Pedro y que le tocó su costado y que le dijo: Pedro, levántate, ciñe tus lomos, porque el Señor hoy te da la libertad. Y dice que al instante esas cadenas que tenían atado a Pedro ahí en la cárcel de más adentro se rompieron y las puertas de la cárcel se empezaron a abrir. Había 16 soldados que estaban custodiando a Pedro. Pero cuando vino el favor de Dios sobre Pedro, porque había una iglesia que estaba orando, hizo que Pedro saliera libre. Pasó la primera guardia, pasó la segunda guardia, hasta que la puerta que estaba al final se abrió. Y entonces Pedro dijo: ahora entiendo que es Dios el que me ha librado. El favor de Dios, cuando tú estás orando, te alcanza y hace que todo aquello que se opone a tu bendición se rompa, se caiga y quede destruido. La oración fue algo que también usó Job en sus tiempos de crisis. Job también pasó por crisis. La Biblia menciona un solo capítulo hablando de las calamidades de Job. Y ahí estaba Job en una condición miserable, en una condición deplorable, cuando había perdido todo, había perdido su familia, sus hijos y había perdido sus bienes.
Pero dice la Biblia que él se puso a orar. Job capítulo 40, quiero que lo leamos. Job capítulo 42, versículo del 10 al 16. Dice que Job se puso a orar y el postrer estado de Job llegó a ser mejor que el primero. Dice Job capítulo 42, versículo 10: y le quitó Jehová la aflicción a Job cuando él hubo orado. Ni siquiera estaba orando por él, estaba orando por sus amigos. La oración mueve el corazón de Dios para que su favor venga a tu favor. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó, fíjate bien, el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes habían conocido, y comieron con él el pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo el mal que había venido y que Dios había traído sobre él. Cada uno de ellos le hizo una pieza, le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y ve el versículo 12: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Dios te va a bendecir, amada iglesia, después de esta pandemia. Dios te va a bendecir después de esta cuarentena. Hay más de Dios para tu vida, pero necesitas el favor de Dios. Alguien diga aleluya y en su casa. Los que están aquí digan aleluya también. Y dice versículo 13: y tuvo 7 hijos. Habían muerto todos los hijos de Job, pero después de que el favor de Dios vino con Job, dice, tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la primera, y empieza a mencionar ahí los nombres, y dice que eran mujeres hermosas, más que todas las de la tierra. Y después de esto, dice el versículo 16, después de esto vivió Job 150 años. Dios no terminó de hacer lo que tenía que hacer con Job, que después de que pasó la crisis en la vida de Job, Job pudo vivir muchos años más. Y sus hijos e hijas, dice, fueron bendecidos hasta la 4ª generación. Y murió Job siendo viejo y lleno de días. Hay futuro para ti, amada iglesia. Hay esperanza para ti, amada iglesia, pero necesitamos de el favor de Dios sobre nuestra vida. Entonces, número 1, la obediencia mueve el favor de Dios a tu favor. La gracia y su misericordia. La oración mueven el favor de Dios. Y quiero darte el último y cuarto elemento que es importante, y no por ser el último es el menos importante, es de igual de importante que los otros. Pero este cuarto elemento, escucha bien, tiene que ver con la siembra. La semilla que tú plantas, la semilla que tú siembras. Cuando tenemos un corazón que no es mezquino, cuando tenemos un corazón que no es codicioso, sino por el contrario un corazón generoso, el favor de Dios se mueve a tu favor. Cuando tú eres generoso con el reino de Dios, cuando tú eres generoso con la obra de Dios, cuando tú eres generoso y puedes darle a aquellos que están menos favorecidos que tú, hay bendición, hay abundancia sobre ti. El favor de Dios se mueve sobre tu vida. Jesús dijo estas palabras en Mateo capítulo 5, versículo 7. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. O sea, si tú tienes misericordia con alguien, Dios tendrá misericordia contigo. Si tú perdonas a alguien, Dios te va a perdonar. Pero también el mismo Jesús dice en Lucas capítulo 6, versículo 38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando dará en vuestro regazo. Cuando tú das, Dios te da. Cuando tú bendices, Dios te bendice. Porque con la medida con la que tú mides, te volverán a medir. Tenemos que aprender a ser personas generosas. Y si su favor siempre ha estado con nosotros y ha permanecido con nosotros, tienes que empezar a ser una persona que sabe sembrar, una persona que sabe dar, una persona que sabe bendecir a otros. Mire una de las oraciones que dijo uno de los reyes más sabios, que hasta ahorita no ha habido otro hombre más sabio como lo fue el rey Salomón. Segunda de Crónicas capítulo 6 versículo 20. Ya estamos terminando este mensaje, pero quiero
cerrar enfatizando bien este último elemento acerca de sembrar. Segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 20. La oración de Salomón a Dios. Mire lo que le dice: que tus ojos, segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 20, que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con la que tu siervo ora desde este lugar. Cuando tú tienes el corazón, cuando tú tienes el favor de Dios, esto es lo que te va a pasar. Los ojos de Dios estarán abiertos sobre ti, estarán abiertos sobre tu casa, estarán abiertos sobre los tuyos, estarán abiertos sobre tu negocio de día y de noche, para escuchar la oración que tú haces a Él. Salomón sabía la importancia de Dios sobre todos los proyectos que él haría. Y yo estoy seguro que tú ahora también comprendes lo importante que es el favor de Dios en los proyectos de tu vida, en los proyectos que vas a realizar una vez que haya pasado este confinamiento en nuestra casa. Vive todos los días con el favor de Dios sobre ti. No tengas en menos el favor de Dios. Reconoce que es por Él que tú eres una persona bendecida. Obedécelo en toda la instrucción que Él da en su palabra. Ten en cuenta que su gracia es sobre ti. Sé una persona que ora en todo tiempo. Sé una persona que siembra para el reino de Dios y que siembra también para los necesitados. Así que vamos a orar en esta tarde y vamos a darle gracias a Dios por la palabra que hoy nos ha sido hablada y que la revelación hoy nos ha enseñado acerca del favor de Dios. Cierra tus ojos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Yo creo, Señor, por la fe puesta en tu palabra, Señor, que por un momento serán los tiempos de tribulación, por un momento vendrá la aflicción, pero, Señor, tu favor durará toda la vida. Permítenos, Señor, guardar tu favor para todo el resto de nuestra vida. Gracias, Señor, porque escrito está en tu palabra que por la noche será nuestro llanto. Lloraremos en medio de la aflicción, pero por la mañana siguiente dice tu palabra que vendrá la alegría. Llénanos de tu gozo, Señor. Llénanos de tu alegría. Gracias, Señor, porque en medio de las tribulaciones y en medio de las adversidades de la vida, tu palabra dice, Señor, que tu favor va a durar para siempre. Si yo soy una persona obediente, si soy una persona que conoce y entiende de tu gracia y de tu misericordia, si soy una persona que sabe sembrar y orar en los tiempos que estamos viviendo. Derrama de tu favor, Señor. Derrama de tu gracia cada día sobre nosotros. Que tu gracia, tu misericordia y tu favor sean como un escudo alrededor nuestro. Que haya en tus hijos, Señor, salud para aquel que está enfermo. Que haya abundancia y provisión para aquel que está atravesando por escasez. Yo te pido, Señor, que pongas fe y esperanza en aquel que tiene miedo y una grande preocupación, y que traigas fortaleza para todo aquel que está débil. Yo declaro, Señor, hoy que tu favor es sobre cada familia y sobre cada persona que ha recibido esta palabra. Que esto que hemos hablado hoy, Señor, venga a hacer que tus hijos e hijas, Señor, hoy más que nunca busquen de tu favor, de tu gracia y de tu misericordia, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, si la gracia de Dios y el favor de Dios ha estado con tu vida antes
de esta crisis, que siga estando en este tiempo de crisis y que continúe aún después de que esta crisis haya pasado a la historia, que podamos gozarnos del favor de Dios hoy y siempre, en el nombre de Jesús. ¿Recibiste palabra en esta hora? ¿Recibiste palabra en esta hora? Pues gloria a Dios. Yo quiero animarte a que sigas nuestras transmisiones, la que tenemos los martes, mujeres en la mañana, varones por la tarde, miércoles enseñanza, jueves matrimonios, viernes oración, sábado jóvenes, domingo como hoy reunión general. Y te animamos también a que sigas trayendo tus ofrendas, trayendo tus diezmos. Los estamos recibiendo. De veras, yo me sorprendo. Dios me ha sorprendido de ver gente que aún a pesar de que no estamos reunidos en la iglesia, ha continuado siendo fieles con sus diezmos y con sus ofrendas. Me hablan por teléfono, me mandan mensaje. En alguna ocasión yo he pasado por ellas, la mayoría las han llevado a mi casa y las hacemos llegar a la administración de la iglesia para que se siga corriendo y cubriendo los gastos que esos no han parado en lo que son las iglesias de Vida Nueva. Entonces yo te animo, si tú eres una persona que tienes tu negocio, que sigues trabajando, que Dios te ha seguido prosperando, que sigues teniendo tu trabajo, sigue ofrendando y sigue diezmando. No retengas lo que tú sabes que no es tuyo. Quiero felicitar a las mamás una vez más. Lo hicimos hace un momento, pero lo volvemos a hacer. A las mamás hoy, por ser día de 10 de mayo, les bendecimos. Y Padre, oramos por las mujeres que son mamás, por aquellas que son abuelitas, por aquellas que están a punto de ser mamás. Padre, les bendecimos. Gracias, Señor, por tu favor, tu misericordia y tu gracia sobre ellas. Sígueles dando sabiduría, sígueles dando entendimiento para terminar en ellas lo que tú has dicho que harías, Padre. Que cada una de ellas cumpla con su llamado y con su propósito, en el nombre de Jesús. Amén. Pues quedamos despedidos y que Dios les bendiga.